Bueno, en esta parte del vídeo vamos a ver cómo pasar de hexadecimal a otras bases. Lo más fácil será pasar todo a binario y de ahí pasar a otras bases. ¿Ok? Luego veremos cómo pasar de hexadecimal a decimal y de decimal a hexadecimal. ¿Ok? Es un poco lioso ahora, pero bueno, como lo dejaré todo por escrito, creo que será más fácil. Bueno, entonces, imaginaos que yo tengo un número en hexadecimal, ¿vale? Pongamos que yo tengo el número A3F en base hexadecimal. ¿Veis el 16? 16 es la base. Y yo quiero saber cuánto vale este número en octal y cuánto vale este número en binario. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo. Cojo y separo los tres símbolos, A, 3 y F. Y cojo el A y me voy, ¿veis? El símbolo A, me voy a la tabla y miro cuál es el A. El A coincide con el código binario. Este A coincide con este código binario 1010. ¿Ok? Entonces lo que hago es sustituir esto por su código binario, ¿vale? Y lo pongo en azul, 10, 10, ¿ok? De la misma manera hago lo mismo con el 3. Pues si quiero saber cuánto vale el 3, me voy aquí a la columna hexadecimal, miro y el 3 equivale al 0011. Pues cojo y voy y coloco estos 4 bits 0011 y hago lo mismo con el F, ¿vale? Este F, si vais a la tabla, no lo voy a hacer para no perder tanto el tiempo, veréis que esto coincide con 4 unos, ¿sí? Pues con esta sencilla operación ya tengo el número en binario. Ahí tenemos la primera conversión. Yo el número A3F en hexadecimal equivale al número 10, 10, 0, 0, 11, 1, 1, 1, 1 en binario. ¿Ok? Y de esta conversión yo puedo pasar directamente a octal, ¿vale? ¿Cómo lo hago esto en octal? ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Cojo este mismo número que tenía, 10, 10, 0, 0, 11 y 11, 11, ¿vale? Este es el número que quiero pasar a octal, este número binario. Y lo que hago es dividir este número en paquetes de 3 bits, 3 bits, ¿eh? Y siempre comenzando desde la derecha. 1, 2, 3, 3 bits. 1, 2, 3, 3 bits. 1, 2, 3, 3 bits. ¿Ok? ¿Lo veis? Y fijaos que tengo los símbolos 101, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 1, 1. Sí, lo único que he hecho es separar en paquetes de 3. Con estos paquetes de 3 yo puedo pasar a octal. ¿Os acordáis de esto? Está en el anterior vídeo. Entonces, a cada paquete lo que hago es le pongo su símbolo. Recordad que estos símbolos de aquí los tenéis en el anterior documento y explicados en el vídeo sobre la base octal, ¿eh? 0 y esto es 0, 1, 2, 4, esto es 5, si no me he equivocado. 5.
¿vale? Por lo tanto, de esta manera yo ya tengo la conversión directamente en octal. De tal manera que yo sé, a fin de cuentas, que el número con el que he empezado, el A3F, en hexadecimal, equivale al número 5077 en octal, ¿ok? ¿Sí? De esta manera sabemos cómo pasar entre todas las bases que no son decimales, ¿vale? Ahora el kit de la cuestión es saber, ¿vale?, cómo pasamos a decimal. ¿Vale? Cómo pasar de decimal a hexadecimal y viceversa, ¿ok? ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a coger y voy a pasar de hexadecimal a decimal. Tengo el número A3F, ¿ok? ¿Sí? Y este está en base hexadecimal. Pues bueno, para saber qué número decimal es este, lo que hacemos es lo que hemos hecho siempre, siempre, siempre. Es escoger y mirar las posiciones. Aquí tengo la posición 0, aquí tengo la posición 1 y aquí tengo la posición 2. ¿Ok? ¿Vale? La única dificultad que tenéis aquí son las letras. Bueno, entonces tenemos la primera letra, ¿la veis? Es la A, es el primer símbolo. Entonces, ¿qué vale esto? Pues es muy fácil, nos vamos a la tabla y miramos la letra A. La letra A, ¿vale?, en decimal equivale a 10. ¿Sí? Esta decimal, ¿sí? A, y miramos la columna decimal, ¿eh? No miréis la octal, la decimal. Entonces, una vez tenemos esto, ¿sí? Yo sé que A equivale a 10. Pues subo, quiere decir bajo, y aquí pongo 10, que es la A. Este 10 viene de esta A, por la base 16 elevado a ¿cuánto? Pues a 2, ¿sí? Más 3 por 16 elevado a 1, más f, ¿qué es? F, si no lo sabemos, está f de aquí, o no nos acordamos, nos vamos otra vez a la tabla y decimos, vale, está f de aquí, esta f, muy importante, no miréis la octal, mirad la decimal, ¿eh? ¿A qué número equivale? Pues veis que equivale al número 15. El número 15. Entonces f equivale a 15. Pues bajo y sustituyo 15 por 16 elevado a 0. ¿Vale? Y ahora cojo la calculadora. Y tengo 16 elevado a 2 por 10 es 2560. Y lo apunto. 2560. ¿Vale? Todo esto es esta parte. Más 16 elevado a 1, sabéis que es 1. Es 16, perdón. 16 por 3 es 18. Llevamos 1, 3 con 1, esto es 48. 16 elevado a 0, esto de aquí siempre da 1. Esto de aquí siempre da 1. Por lo tanto, aquí tengo más 15. Entonces hago la suma de estos dos, de estas tres cifras, ¿no? 2560 más 48 más 15. Y tenemos el número 2623.
y este es el número decimal, 2623, ¿ok? ¿Sí? Ahora vamos a hacer el paso contrario. Vamos a pasar de un número binario, de un número decimal a un número hexadecimal. Y voy a utilizar el mismo ejemplo. Voy a coger el 2623 y en teoría, si lo hacemos bien, nos tiene que dar el número A3F. ¿Y qué hago? Pues hago sucesivas divisiones. Voy dividiendo entre 16. Espera, que esto se me olvida poner una cosa aquí. Ahora os explicaré cómo paso de decimal a hexadecimal. ¿Sí? Pues como iba diciendo antes, esto se hace con sucesivas divisiones. Siempre dividimos entre 16. ¿Vale? Entonces, hago 26, este de aquí da 1, ¿no? 16, esto da 10, 102, 16%. Lo haré con calculadora y me daré más prisa. Hago 2623, ¿lo veis? Y lo dividís entre 16. Y cogéis la parte entera, que es 163, ¿sí? Aquí tengo 163. 163 menos 163 y ahora calculo el resto, por 16 me da el resto 15. Vale, y tengo el primer número 15, ¿vale? Luego 163 entre 16, ¿vale? Aquí veis que esto da 10 y resto 3, ¿vale? Igual que antes, cogemos el último resultado, es este. Este es el que tiene más peso. Pero fijaos que tenemos un 10, un 3 y un 15. Entonces, yo tengo estos caracteres, estos resultados, 10, 3 y 15. Entonces, ¿qué hago? Voy, si no me acuerdo, y busco qué número es el 10 en la tabla. Voy a la tabla y digo, vale, este 10, ¿a qué equivale? A. ¿Veis? Entonces, como resultado, escribo aquí A. Sabemos que el 3 en hexadecimal y el 3 en binario en decimal es el mismo. Y el 15, si miráis en la tabla, veréis que es A3F. Por lo tanto, ya tenemos el número convertido, ¿vale? Y fijaos que coincide con el número que teníamos originalmente, ¿no? 2623 equivale, es igual a A3F. ¿Sí? Vale, para no alargar el vídeo no voy a hacer más ejemplos, pero si tenéis alguna duda, bueno, ya sabéis dónde me tenéis que enviar el correo, ¿ok? Venga,